Hola, muy buenos días, amigos amantes de la lectura y del arte. Hoy vamos a continuar con la lectura de nuestro libro Tolón, Tolón, cuentos para feligreses. Y hoy le toca el cuento de cabeza. Resulta que todos los seminaristas que eran mandados a apoyar al padre Feliciano, allá en el ejido de las viudas, que se encontraba muy escondido entre las sierras del sur, quien va para Concha del Oro, pero en Coahuila, siempre acababan por casarse con las muchachas de por allá. El pobre padre Feliciano ya no hallaba ni qué decirle al señor obispo Hilario, pero era cosa que pasaba todos los años, ya sea que fueran de misiones en Semana Santa o en vísperas de Navidad. Igual pasaba. El padrecito Feliciano primero pensó que era porque mandaban a uno solo. A lo mejor la soledad o lo lejos que estaba de cualquier signo de civilización, o el paraíso en el que se encontraba el solitario seminarista, era lo que le provocaba esas ansias de compañía y necesidad de cariño, la que les hacía dimitir de su poca probada vocación. Pero después, aunque mandaran a 2 o 3, pácatelas, salían de novios con alguna de las de por ahí, y 2 semanas después de regresar al seminario, máximo 3, ya no perseveraban, y siempre regresaban al ejido de las viudas y terminaban casándose con la novia que habían conseguido allí. Para desagravio le pedían al padre Feliciano que él los casara, y con tan buena mano que hasta les bautizaba a los chamacos que de aquella bendecida unión salían. Cuentan que a 2 o 3 ya les ha bautizado más de 5 escuincles. El ejido ha crecido más en los últimos 15 años que en los últimos 100 años antes de estos. Ahora, que uno diga que las muchachas, de por ese ejido eran unas Venus de Milo, no, casi todas ellas centradas en carnes, no muy altas y la verdad, algunas muy poco agraciadas, pero eso sí, buenas para cocinar. Sabían echar tortillas a mano y guisaban el marrano o lo que les trajeran como verdaderas chefs de alta alcurnia. Además, y por lo que cuentan los ex seminaristas, buenísimas para las cosas que tenían que hacer la cónyuge con el cónyuge. La esperanza del padre Feliciano es que lo hayan aprendido después del santo matrimonio. El señor obispo, ya desesperado con esta situación, mandó llamar al padrecito Feliciano. Ese martes ya estaba en su oficina el apenado padrecito, muy sentado en una silla en la antesala de la oficina del señor obispo, en Catedral de Saltillo. Se tomaba las rodillas para calmar la tembladera que traía en ellas y acallar un poco el taconeadero que se traía con los pies. Entonces pasó a la oficina. A ver, Feliciano, explícame, ¿qué está pasando en tu ejido? Seminarista que va, seminarista que regresa con novia. Si no es que casi listo para el casorio. Ya no aguanto las quejas de los papás de estos muchachos. Casi que me han prohibido que mande a sus hijos a ese ejido. Peor la cosa, me están pidiendo que investigue para saber si no estás tú influyendo en eso, con algún oscuro propósito. Feliciano, la cosa es grave. A ver, platícame, ¿qué está pasando? Por favor. Monseñor, ¿cómo cree y cómo puede pensar usted eso? Eh, no, 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 Feliciano, si yo no pienso eso, te conozco desde que estábamos en el seminario, pero quiero entender esta situación mejor. Necesito que tú me expliques la razón de que el ejido haya crecido tanto en tan pocos años. Monseñor, la verdad es que ni yo lo sé. ¿Será el agua o alguna otra cosa rara que les estén dando de comer las muchachas de tu ejido? Tú sabes, algo de las cosas raras que saben hacer las mamás de estas muchachas. No, ¿cómo cree, monseñor? No, 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 las familias de ejido son en verdad muy piadosas y no se andan con esas cosas raras. Ni curanderas tienen, mucho menos alguna de las que les sirven allá a los de cuerpo. Tampoco brujas o cosas similares. La mera verdad,
Yo no tengo ni la más mínima idea de por qué esté pasando esto. Perdone, monseñor, pero si usted quiere cambiarme de ejido, yo lo entenderé perfectamente. Mira, Feliciano, no te voy a mentir. Sinceramente, ya he pensado eso, pero no quiero hacerlo. Ya ves lo que pasó hace 10 años, cuando apenas intentaba cambiarte para darte un poco de otras tareas en la vicaría. ¿Te acuerdas? La que se armó en el ejido, sobre todo en los otros ejidos que atiendes. Pero, monseñor, no querrá hacerme responsable por eso, ¿verdad? No, 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 claro que no, Feliciano. He de reconocer que te quieren y estiman en mucho los de por allá, y además siempre han sido muy trabajadores y cooperativos en las cosas de Dios. Pero en ese ejido en específico, las viudas, necesitamos arreglar eso de que, pues, se nos están ganando a los muchachos para la vocación del matrimonio. Necesitamos encontrar la causa raíz de esos hechos. Ayúdame a entender. Monseñor, le repito, no sé ni qué pensar. Usted ya conoce la capillita, mm, y ahí es donde yo vivo. Es tan sencilla y tan humilde, y no me estoy quejando, pero también debo de reconocer que en los últimos 5 años ya hemos reunido lo suficiente para arreglarla y, sobre todo, construirle los salones para que el catecismo y las pláticas que queremos dar a los feligreses se den con más comodidad. Usted la ha visto por dentro. Y únicamente tenemos el sagrario chiquito y a Nuestra Señora de la Asunción, las bancas de madera que apenas son 20 y 2 reclinatorios para los que hacen su primera comunión. De ahí en más, nada, monseñor. Pues, Feliciano, algo ha de ser lo que está pasando allá. Oye, una pregunta, ¿has visto dentro de sus casas si no tienen algo raro? Me refiero a algún altar de esos que ponen, de los otros cultos. Mm, fíjese, monseñor, por guardar las buenas costumbres, poco entro a las casas, pero aquello, sobre todo por aquello de no andar de metiche, pero ahora que lo menciona, nunca me han dejado acercarme a la casa de la novia cuando voy a hacer las amonestaciones. Siempre con el pretexto de que su casa está muy chiquita y fea, siempre acabo haciendo las amonestaciones en la capilla. Me ha dado un buen punto para empezar a investigar en eso, monseñor. Voy a poner más atención y a tratar de saber por qué no me dejan entrar a sus casas. Dentro de un mes, cuando vayan los seminaristas a las misiones, si pasa que quieren andar de novios, voy a pedir que me dejen entrar a la casa de la novia, a ver qué encuentro. Me parece muy bien, Feliciano. Eso que mencionas me parece muy, muy bien. A lo mejor es algo que hemos pasado por alto y pues si está en ti poder arreglarlo, hay que hacerlo. Le voy a pedir, monseñor, que le diga al padre rector del seminario, el padre Tomás, ¿verdad? Que me mande al seminarista más feo de los que tenga por ahí. Y perdone por el atrevimiento, monseñor. No, 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 me parece muy buena idea, pero estoy seguro que con eso vamos a meter en un dilema al padre rector. Son tantos con las características que me pides, que se me hace que va a tener que hacerlo al azar. Girando alguna botella o echando un volado, pues tiene muchos de dónde escoger. Monseñor, y si le ponemos la característica que además de que sea feo, está bien tripón. No, 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 Felicia, no, se la ponemos más difícil. Ya ves cómo tragan los angelitos. Mejor nomás así, feos con ganas y que se las arregle el señor rector. Bueno, monseñor, entonces, con su permiso, regreso al ejido y lo tendré al tanto. Después de darle la bendición al padre Feliciano, monseñor le pidió que también Feliciano le diera la bendición a él. Sorprendido y muy feliz, el padre Feliciano se regresó al ejido. Los días siguientes habló monseñor con el padre rector y lo puso al tanto de la intención y tarea con que se fue el padre Feliciano. La bronca estaba ahora en el seminario mayor. ¿A cuál escoger? Se preguntaba el padre rector. Pues, pensaba que, aunque eran bastante feos, tenían la desventaja para la misión, que eran muy simpáticos, cosa que compensaba de alguna forma
el susto que de entrada se llevaban los feligreses al conocerlo. En eso se acordó de Asael. Él era un muchacho llegado de las tierras de Castaños, Coahuila, bajado de los cerros de por allá a sombrerazos, por los vecinos de los poblados que estaban al pie de aquella hermosa sierra. Ya estaban cansados de que por donde andaba este muchacho, las vacas y las chivas salían corriendo, y luego para encontrarlas era un borlote. Bueno, ni los coyotes se le acercaban, y las lechuzas hasta cerraban los ojotes para no ver aquel espanto de muchacho. Créanme que cuando le digo que estaba bien feo, es porque estaba bien feo. No lo voy a describir, porque temo que después no se venda este librero. Así de feo. Es más, cuando llegó al seminario menor, que estaba en aquel entonces en construcción, sobre todo la capilla que estaban apenas haciéndola, uno de los maestros albañiles le dijo al arquitecto que por qué habían mandado una gárgola si la capillita era estilo modernista. Fue hasta que habló el Azael que se dieron cuenta que era un ser humano, feo con ganas, pero humano. Lo mandaron para el ejido con la tarea de asistir en las celebraciones y pláticas cuaresmales del padre Feliciano. Luego y luego se dieron cuenta que ya iba llegando, pues empezaron a escuchar los burros rebuznar y por donde venía el transporte, las palomas y urracas salían volando despavoridas. Sí, llegaba el Azael. La comunidad y sobre todo las muchachas ya esperaban a la puerta de la capilla. El padre Feliciano nomás le daba vueltas y vueltas al rosario pidiendo que algo le diera luz para descubrir aquel estigma que le azotaba. Apenas se bajó del transporte, todos y todas las que le esperaban dieron un pasote para atrás, menos el padre. Este le dio un abrazo y lo presentó a la comunidad. Ahí estaba en una sillita una anciana, muy anciana. Era doña Carlotita, la abuela más anciana del ejido, las viudas. De hecho, ella era hija de una de las viudas originales y la última de las que fundaron el ejido hace más de 100 años. Ella, al ver a ese seminarista, se volteó con quien la acompañaba y le dijo en voz baja, pero para su mala suerte, la escuchó el padre Feliciano. Ella dijo, ándale, mija, córrele a mi jacal y dile a mi bisnieta la Petronila. El padre Feliciano paró las antenas y se dijo para sus adentros, esta debe de tener algo que ver con lo que ando buscando. Después de unos 15 minutos, llegó la Petronila. El padre Feliciano, cuando la vio, se persignó e hizo como que no le vio nada. Petronila estaba flaca como un carrizo, chimuela y con los ojos viscos, como que uno veía para el cielo y el otro a su hombro izquierdo. Tenía los pies exageradamente grandes y le faltaba la oreja derecha, que es que se la había arrancado una cabra cuando se le acercó demasiado para ordeñar. El padre Feliciano, sospechando que algo se traía la abuela Carlotita, puso mucha atención a lo que sucedía. Notó que luego y luego pusieron a la cosa que perdón, a la muchacha poquísima agraciada en la banca de mero adelante, y notó también que más de 4 estaban a dale y duro con el rosario. Pasaron los primeros 4 días, y los que iban a las pláticas cuaresmales ya casi se acostumbraban a ver al seminarista Asael. Siempre se sentaba la Petronila en la banca de adelante y las mismas 5 señoras en las bancas de atrás, sobando el rosario con tanta devoción que parecían estáticas, con los ojos cerrados y los dedos a pase y pase las cuentas del rosario. Ya se iba iban a su casita aquellas fieles devotas, llevando a la abuela Carlotita adelante, en su silla de ruedas, toda desvencijada, me refiero a la silla. Bueno, a las 2. Y el padre Feliciano la seguía con la vista desde lejos. Luego vio que el Azael estaba platicando muy contento con la Petronila y volvió a buscar con la mirada a ver dónde iba la Carlotita.
Observó y miró con mucha atención aquella mini procesión y le hizo extrañeza que al entrar a la casita de la abuela Carlotita, todas las que iban tras ella, una a una, se iban persignando al entrar a su casa. Eso fue lo que detonó todas las alarmas. Algo tenía ahí la Carlotita, porque si no, ¿para qué persignarse a la hora de entrar a la casita y con tanta ceremonia? Para pronto que se deja ir para allá el padre Feliciano. Al llegar, notó cómo una de ellas salió apurada y queriéndole sacar plática al padre Feliciano. Era obvio que no quería que el padre entrara a la casa. Adentro se oía un trajín de movedero de cosas y el apuro de que podía entrar el padrecito. Perdón. Con un movimiento muy brusco hizo a un lado a la que no le dejaba entrar y la apartó de su camino. Casi entraba y se le plantó en la puerta a otra de las mujeres, pero ésta le dijo: "Padre, no puede entrar. Están cambiando a la abuela y está en cueros. No puede entrar". "Ah, sí, hágase para allá". Ni que fuera la primera vez que viera a alguien en cueros. En ese momento justo entró a la casucha y vio que la abuela Carlotita intentaba ponerle las manos encima a una estatuilla como de unos 30 centímetros de altura de San Antonio. Lo tenía de cabeza y con un montón de veladoras al frente y manojos de ramas de pirul. Vio cómo intentaba ponerlo de pie, pero ya era demasiado tarde. Les había caído el chahuistle. El padre Feliciano, al ver aquello, se quedó en silencio, miró a cada una de las mujeres que estaban allí y éstas bajaron la vista y se quedaron muy calladitas. El padre Feliciano, con mucho silencio, tomó a San Antonio, que estaba de cabeza, y lo enderezó y lo abrazó en sus brazos. En silencio, se sentó en una silla al lado de la abuela Carlotita y se pusieron a rezar la oración de San Antonio. Pasaron los años y cada vez que iban los seminaristas al ejido, el padre, unos días antes, iba a la casita de la abuela Carlotita y le pedía la estatuilla de San Antonio y le decía muy cariñosamente: "Abuela Carlotita, ya se la sabe, ya no tardan en venir los seminaristas a ayudarme, así que el señor obispo me está pidiendo que le envíe a nuestro señor San Antonio para resguardarlo allá, en Saltillo. Que como siempre, al terminar los ejercicios espirituales, se lo va a regresar para que lo siga poniendo de cabeza si quiere". Y aquí termina el cuento de cabeza. Muchas gracias por escuchar y seguimos más adelante leyendo los otros cuentos del libro Tolón, Tolón. Hasta pronto. Gracias, un abrazo y bendiciones.